Pues bien, los networkers también tenemos, los que nos volvemos constructores de negocio, tenemos que poner muchos huevos y en los dos sentidos. Hay un concepto que a mí me gusta mucho y es que hablas mucho de cómo las especies sobreviven y cómo una de las prácticas para que sobrevivan en el tiempo es poner huevos, Mauro. Ese concepto de muchos huevos, o sea, una mirada, cuando habla de poner muchos huevos como una estrategia para evolucionar, yo dije, esa es la primera pregunta que tengo que hacerle a Mauro, porque pues tu libro está descrito en un orden bastante lógico y bastante didáctico, pero creo que lo primero que me impactó fue cuando leí esto de los huevos. Yo sé que tú en tu formación profesional tienes mucho conocimiento y el abordaje hacia la biología, pero muchas de las personas que leemos esto no fuimos formados académicamente en términos biológicos, vimos en las escuelas, en las universidades algo de biología básica, pero esto del concepto de la estrategia de los huevos es algo que me llamó la atención. ¿Por qué no nos cuentas, Mauro, y por qué no me compartes, y aprovecho y te pregunto, eh, por qué la gente debería entender que al final esta explicación que haces de los huevos también se podría llevar a una metáfora de la importancia de intentarlo mucho, de apostarle mucho, Mauro, cuando uno quiere evolucionar y cambiar la vida de uno? Gracias, mi querido Fausto. Sí, ese es de los elementos que más me gusta compartir en los empoderamientos, sobre todo. Y antes de continuar, quiero un cordial saludo allí a Sheila Pacheco y a Fabio de Sousa, nuestros grandes mentores del Brasil que se han conectado a este Instagram Live. Sí, mi querido Fausto, ese primer capítulo se titula Seguimos en evolución. La evolución no paró hace 1 millón de años, ni solamente y exclusivamente tuvo lugar desde hace millones de años. Seguimos en evolución y una de las claves de la evolución de las especies fue la adaptación o esa capacidad de responder satisfactoriamente ante retos ambientales para poder sobrevivir con éxito y poder perpetuar las especies. Bien, yo hago la analogía con el mundo empresarial y en particular con nuestro negocio de network marketing, donde podemos hablar con un poco más de solvencia y de propiedad, porque es el proyecto que realizamos a fondo desde hace muchos años. Bien, en la vida animal, cualquier organismo que quiera, bueno, en general en el mundo natural, en el reino de los seres vivos, se considera que una especie ha tenido éxito cuando logra perpetuar su especie. Cuando logra madurar, llega a la edad donde se puede aparear, se reproduce y así garantiza la perpetuidad de su especie. Y uno de los ejemplos bandera son los peces y sobre todo los peces de aguas abiertas que saben que tienen que poner muchos huevos porque hay un alto grado de mortalidad. Sobre todo en mar abierto, en aguas abiertas, hay mayor mortalidad todavía Ujú. porque hay más depredadores, porque también hay diferentes factores ambientales, tanto naturales como antrópicos o provocados por el ser humano, que genera presión para que el organismo tenga que responder, tenga que adaptarse y tenga que sobrevivir. Entonces, hay muchos factores que atentan contra la mortalidad. Entonces, estos peces están diseñados genéticamente para poner muchos huevos porque saben de antemano que hay mucha mortalidad de diferentes fuentes. Entonces, unos ponen miles, otros cientos de miles y otros peces ponen hasta millones de huevos para que, aunque haya una alta mortalidad, 50, 60, 70%, los pocos huevos que sobrevivan o los pocos individuos que sobrevivan alcancen a llegar a su madurez sexual, Ujú. puedan aparearse, reproducirse y así garantizar la perpetuidad de su especie. Pues bien, los networkers también tenemos, los que nos volvemos constructores de negocio, tenemos que poner muchos huevos y en los dos sentidos. Muchos huevos, o sea, auspiciar muchas personas, porque sabemos de antemano que hay un alto grado de mortalidad y no es solamente en el network marketing. Mucha gente dice, es que eso en el network marketing la gran mayoría de la gente muere y se raja. Sí, pero es que es en las artes marciales, es en la Sí, academia de violín, es en la academia de inglés, es en las carreras es en la universitarias, vida es en el mundo diaria, empresarial. ¿Perdón? es en la vida diaria, Sí, en la en todo se vida raja la gente. diaria. Se rajan hasta de la vida, en el sector farmacéutico, alimenticio, restaurantero, en toda hay gente que se raja. Bien. Entonces aquí tenemos que auspiciar muchas personas porque sabemos de antemano que hay mucho depredador, hay muchas personas que dejan que les coman sus sueños, que hagan comentarios negativos, que hablen pendejadas, babosadas y disparates y sandeces, lo saquen de la carretera. Entonces, como los constructores que nos conectamos al sistema educativo, templamos neurona y nos determinamos, sabemos que esto es así, entonces hacemos la estrategia de los peces, ponemos muchos huevos, auspiciamos mucha gente, porque sabemos
que muchos se van a morir en el camino, pero con los pocos que llegan a su madurez sexual, los líderes, y se reproducen, garantizamos la perpetuidad de nuestra especie, es decir, la perpetuidad de nuestro negocio. Entonces, básicamente, a eso es que hago referencia, mi querido Fausto. Sí, y es que justamente, Mauro, una de las cosas que me encantó de este libro, de esta nueva obra tuya, es que tú aterrizas todo lo que vas compartiendo a temas relacionados con nuestro negocio y lo vas aterrizando a temas relacionados con la actividad que nosotros desarrollamos. Y eso me parece supremamente interesante porque no tocas conceptos aleatorios, sino los tocas conceptos que van anclados a lo que hacemos. Y el tema de los huevos me llamó la atención justo, de hecho, había subrayado esa frase. Solo de esta manera se puede garantizar la perpetuidad de la especie. Y eso me llevó a una conclusión, Mauro. Definitivamente, el ser emprendedor y el ser empresario entonces nos cataloga en una especie diferente al común de la gente allá afuera. ¿O cuál es tu opinión frente a eso, Mauro? Por supuesto, claro que sí. Y para eso, y retomando el tema de la evolución, uno tiene que ponerse en sentido figurado una caparazón de esas tortugas prehistóricas para que cualquier tipo de negativo, cualquier tipo de burla, de crítica, de juicio, nos rebote o nos resbale. Exacto. Ya los que vamos teniendo trayecto en el negocio, pues vamos creando esa coraza y ya estamos relajados. Y cuando asesoramos a un downline le decimos, tranquilo mi hermano, tranquilo mi viejo, que eso es completamente normal y te va a pasar un montón, le pasa a todo el mundo. Yo recuerdo que la otra nos contó en una comisión, Tim Foley, ya no está en este plano, doble embajador Corona, que él se bajó de su jet privado, lo dejó en un hangar, se reunió con una señorita, le presentó el proyecto y dijo, yo no creo en eso. Eso no funciona. Y él acaba de dejar aparcado su jet privado. O sea, Ujú. hasta a esa persona le dicen que no. Y claro que marcamos diferencia, mi querido Fausto, porque como bien lo señalo en el capítulo de la adaptación, hay unas especies que se les denominan especies eurioicas Ujú. porque tienen una amplia respuesta de adaptación y una amplia respuesta ante cualquier situación difícil o ante cualquier adversidad que le plantea el ambiente. Y Correcto. las especies estenoicas tienen un estrecho rango de adaptación, un estrecho rango de respuesta ante cualquier tensión que haya, ante cualquier factor que atente contra su vida, se estresa y muere ante cualquier cambio de condición ambiental. Nosotros, haciendo la analogía, somos especies eurioicas porque los que nos convertimos en líderes, en emprendedores, que vamos a evolucionar de empresarios, somos especies euri porque tenemos un amplio rango de adaptación, un amplio rango de Ujú. respuesta. Nos adaptamos, le buscamos la comba al palo, salimos avante, no nos dejamos achicopalar y si tenemos frustración es temporal y seguimos para adelante. Correcto, correcto. Además que hay algo que tú mencionas en tu segundo capítulo, Mauro, que tiene que ver con eso. Que tiene que ver con el tema de la adaptación, y lo mencionas donde dices, asumamos el reto de la adaptación. Para todos aquellos que se vienen conectando, tienen que saber que este libro tiene 5 capítulos que son bien potentes y que se van desarrollando, como les digo yo, de manera progresiva. Pero cuando mencionas acerca de las especies estenoicas y la otra especie que existe, que son las que se adaptan más fácilmente, haces una claridad y me permito citarte. Está en nuestras manos modificar un comportamiento o adoptar un nuevo hábito y estar en la mejor disposición y actitud de enfrentar positivamente estas circunstancias y salir avante. Ahí me surge una pregunta, Mauro, y tiene que ver con tu experiencia y tu experticia. ¿Se podría decir entonces que desde el punto de vista social adaptativo, cuando alguien ya hace parte de una raza de emprendedor, de empresario, y dice, bueno, yo no quiero ser estenoico, o sea, yo no quiero estar limitado en la estrechez evolutiva, se podría decir que cualquier persona que decida ser empresario tiene toda la posibilidad, desde el punto de vista social, de adaptarse sin importar los retos que se le vengan enfrente? Correcto, me quiero Fausto, me encanta la pregunta. Así es, cualquier persona por su condición humana puede desarrollar habilidades de liderazgo y cualquier persona que entre a este proyecto empresarial de network marketing en particular, no importa su condición económica y social, no importa sus estudios, sus escasos estudios o muchos estudios, no importa si tiene o no tiene experiencia, si tiene o no tiene capital, en fin, tiene la posibilidad de desarrollar esa amplia capacidad de respuesta. Hay personas que no se determinan, no le ponen visión, no se conectan con la educación, entonces ante cualquier inconveniente, como no tiene un amplio rango de respuesta, entonces presentó el negocio 10 veces, 10 le dijeron que no y hasta ahí llegó, se rajó, estrecho rango de respuesta. Claro.
pero los que tienen visión se determinan y se apasionan y queman barcas, sobre todo barcas mentales, pues si presentaron el plan 100 veces y 120 dijeron que no, pues siguen para adelante. Tienen Claro. amplia respuesta, amplia tolerancia ante diferentes tipos de situaciones, porque saben que a la larga depende de sí mismos, independientemente de quién dice que sí o que no, independientemente de quién no entra e independientemente de quién sigue y quién se raja. Y eso vos lo sabes muy bien y sos ejemplo de ello, mi querido Sí, Fausto. igual hay una parte donde dices en tu libro, y me vuelvo a permitirte citar de nuevo, podemos observar dentro de la especie humana una abundancia de individuos con escasa tolerancia al fracaso y a la frustración, que tienden a claudicar ante diferentes retos que la vida les plantea y no logran desarrollar su condición de líderes. Y unas páginas atrás enuncias, se afirma que la adaptación es fruto de la inteligencia. Eso significa, Mauro, que, y esto cuando lo leí dije, ¡wow! ¡Qué fuerte! O sea, cuando leí eso me pareció fuerte, porque por ahí a veces la gente dice, no, es que a mí no se me da, no, es que, pero cuando se afirma que la adaptación es fruto de la inteligencia, o sea que lo que tenemos que invitar a la gente es a que sean inteligentes. Tenemos que andarles diciendo, mi socio, sé más inteligente, agarrar al amigo, invitarlo a que a través de su inteligencia se adapte, porque al final algo que me queda claro es que no solo para la especie humana los cambios son constantes, sino para cualquier especie con las que coexistimos. Vivimos en un mundo tan cambiante y tan acelerado en el proceso de cambio que definitivamente hoy, y digo yo, se podría separar dos tipos de personas, los que se adaptan y los que no, es decir, los que van aumentando su proceso de inteligencia en todas las inteligencias, en el espectro de inteligencias que existen, y los que definitivamente quedaron con un nivel de inteligencia limitado por su estrechez de adaptación. ¿Es así, Mauro? El tema de la inteligencia. Correcto, mira, es que si nos vamos a la etimología inteligencia, viene el latín intelligere, Ujú. que es saber elegir, tomar decisiones correctas, tomar decisiones de la conciencia. Entonces, cuando una persona elige adaptarse para poder responder satisfactoriamente ante un reto y salir adelante, está eligiendo correctamente. Si por ese camino va enrutado hacia sus sueños, va enrutado hacia su propósito. Entonces, es una manera de manifestar inteligencia, si se me permite el término. Claro. Entonces, no tiene que ver con que el coeficiente intelectual, No, el no con indicador, IQ. el desempeño académico Exacto. en la matemática, ciencia, en una carrera en particular, tiene que ver con la vida. Y el saber adaptarse hace parte de la inteligencia. Y como bien lo hemos escuchado los grandes autores en este tema de las neurociencias, cuando nos conectamos con información correcta, cuando nos asociamos con personas positivas, cuando leemos libros que nos inspiran y que nos hacen crecer, generamos nuevas conexiones neuronales que a su vez nos permiten que elevemos nuestra inteligencia. O sea que el conectarse con un programa educativo de la naturaleza nuestra y actuar coherentemente con lo que aprendemos nos hace más inteligentes. Mauro, y mencionaste algo de la gente inteligente, y es que eligen, dijiste, eligen, aprenden a elegir, aprenden a... Pero también mencionas mucho en este capítulo de la adaptabilidad, mencionas el tema de la importancia de elegir las alianzas con las personas que nos rodean, la cooperación y el trabajo en equipo, ¿sí? Y luego hablas un poco más de la flexibilidad, lo importante de ser flexible, y nos cuentas tres casos fundamentales que has vivido tú dentro de tu negocio de network marketing, donde se ponen en evidencia la falta de flexibilidad de la gente, donde se pone en evidencia. Y luego haces otra afirmación, Mauro, que me llamó mucho la atención, me tocó así, que dice, por más que la abeja le muestre la mosca, lo dulce que es la miel, hay muchas moscas que prefieren seguir viviendo en el estiércol. Y me llamó la atención porque esa expresión viniendo de alguien que tiene la experiencia y el conocimiento en biología como tú, pero que afirma el tema de la inteligencia, pues definitivamente pone en evidencia algo, y es que ser inteligente también está relacionado con aprender a elegir con quién me junto, porque depende, y la frase que enunciaste de la abeja y la mosca me llevó a concluir que depende de con quién me junto, está condicionado aquello de lo que me alimento. Y entonces por ahí mucha gente, pudiendo ser abeja, eligen ser moscas porque andan en medio de moscas. Eso me pareció interesante, y entonces Sí, dije yo, voy a construir una frase que se llama elige no ser mosca, vive siendo abeja. O sea, como que busca la miel y no el estiércol, ¿me hago no, entender? Porque, correcto, micrófono, qué bueno que toque ese tema y de verdad que es una mini fábula y lo que pasa es que quise ser un poco elegante en el término en el libro, pero la fábula dice realmente así.
por más que la abeja le muestre la mosca lo dulce que es la miel, hay mucha mosca que prefiere seguir comiendo mierda. ¿Y a qué se refiere con eso? Mira, en nuestro negocio, yo cito ahí unos ejemplos que tú muy bien señalas, sobre todo en esa época de pandemia que contacté a mucha gente por redes sociales, Ujú. sobre todo por LinkedIn. Sí. Personas, hermano, que como decimos coloquialmente, están en la inmunda. Es que uno dijera, no, están bien, tienen varias opciones. No, gente que está en inmunda, casi que se confiesan ante mí, me dicen, hermano, estoy pasando por esto, por aquello. Hermano, yo le digo, vea, tengo una oportunidad que puedes conocer, la puedes desarrollar a tiempo parcial, en buena parte virtual, sin riesgo financiero, con un programa educativo que te empodera, con un mentor que te enseñe y que te ayuda, pero definitivamente dicen, no, eso no es para mí. Eso no es para mí. O sea que por más que se le muestre la miel, quieren seguir en la inmunda, quieren seguir en el estiércol. Y antes de darte la palabra, mi querido Fausto, quiero leerles una cita que yo hago de Raymond Sansó, el autor del libro El Código del Dinero, que tiene que ver con la Sí. asociación, y dice así, para que la gente, mi querido Fausto, aprecie y valore la importancia de nuestros eventos educativos, que mucha gente no lo valora, mucha gente toma eso como un accesorio, como algo adicional, como anexo, como tangencial, como que si lo tomo bien y si no también. No, es algo medular, es la formación, de ahí se desprenden los resultados para crear una empresa que es nuestra red de mercadeo. Ujú. Dice el autor, la gente que conoces, los entornos que frecuentas y la información que absorbes hoy ejercerán una gran influencia sobre el lugar que ocuparás en los próximos años. Somos el fruto de nuestro entorno, lo que señalabas, Fausto. Ujú. En razón de la enorme influencia que ejerce todo eso, deberíamos seleccionar cuidadosamente a lo que nos exponemos. Y esto se liga íntimamente con una frase clásica del gran Napoleón Hill en su libro Piense y hágase rico, que dice que quizá la mayor debilidad de los seres humanos es su costumbre de abrir su mente a la influencia negativa de otras personas. Y esa es una de las grandes causas de mortalidad temprana en nuestro modelo de negocio, y por eso es que tanto individuo no llega a su modelo sexual y no pueda perpetuar su negocio, no pueda reproducirse. Total, Mauro. Además que tú mencionas algo en este capítulo de adaptabilidad, no solo ligado al tema de la cooperación y al tema del trabajo en equipo y la importancia de educarnos y exponernos a información y a personas que nos aporten valor y nos enseñen a buscar la miel, sino que haces una claridad también sobre cómo a las especies evolucionar les toma miles y millones de años. Pero a nosotros los seres humanos realmente evolucionar, por decirlo así, o lograr cambios significativos en nuestra vida nos puede tomar mucho menos tiempo. Y en alguna parte del libro también mencionas que es que nosotros tenemos libre albedrío. Y al tener libre albedrío y la capacidad de elegir, yo creo que es momento importante de compartir con las personas que están conectadas que a veces la mayoría de nosotros fallamos es en ese libre albedrío, porque confundimos es como, pues yo soy libre de elegir con quién me asocio, pero si la libertad desde la que estás escogiendo con quién te asocias o dónde te educas o cómo te educas, pues termina llevándote a quedarte sin evolucionar. Porque ahí mencionas que no es lo mismo adaptarse que conformarse. Y eso me parece también es importante aclararlo, porque es uno de los apartes de ese capítulo de tu libro, donde que cuando lo leí dije, sí, tiene toda la razón. O sea, mucha gente cree que desde la gratitud deben conformarse con lo que hay y dejan de buscar esa metamorfosis, esa transformación, ese crecimiento del que tú hablas en el capítulo 3, pero también dejan de buscar ese ideal que tú describiste en tu libro Líderes por Naturaleza y que lo reafirmas acá, que es que buscar que cada persona sea la mejor versión de sí mismo. ¿Sí? Y me llamó la atención eso de que adaptarse es diferente a conformarse, Mauro, porque creo que nosotros como especie, evidentemente ligada a toda la comodidad que hoy nos rodea en nuestros estilos de vida, pues nos encontramos a diario con gente que necesitando el cambio no lo eligen porque se conforman, creyendo que es un acto de gratitud y no descubren que realmente es un acto de donde deciden no evolucionar. Entonces, ¿cuánta gente allá afuera con el potencial de evolucionar y crecer, con el potencial de volverse líderes en sus vidas, pero deciden no hacerlo porque confunden la adaptación con el tema del conformismo? Me gusta mucho lo que mencionas con el tema del conformismo, Mauro, porque aparte de que mencionas lo de la miel y la mosca, hay algo más que mencionas en el tema del conformismo y haces claridad y mencionas ahí todo lo que vivimos desde el año 2020, de cómo realmente cuando uno necesita adaptarse es cuando surgen oportunidades. Cuando uno descubre que necesita un cambio es cuando realmente hay oportunidades.
Y ahí es cuando realmente se vuelve interesante el proceso de cambio y el proceso de esa metamorfosis. ¿Por qué no nos cuentas, Mauro, un poco más acerca de cómo se relaciona eso de la metamorfosis que vivimos los seres humanos con los procesos a los que se tiene que someter uno cuando quiere ser un líder, Mauro? Sí, correcto, buenísimo eso. Yo lo llevo al caso del network marketing y esto es importante que la gente entienda porque mucha gente se escuda en decir que es que está en su proceso y que ha escuchado que hay que respetar los procesos y que yo voy en mi proceso y en mi proceso voy muy bien. Una cosa es estar en una cosa, amigo emprendedor, es que tú estés en tu proceso viviéndolo a tu manera. Y Ajá, otra cosa es que tú vivas tu proceso dentro de el proceso de construcción de negocio. Entonces yo hago la exacto, analogía con las ranas, porque con durante el los curso que yo vi cigotos. en biología, pues estuve haciendo todo un seguimiento a toda esta parte reproductiva de las ranas y digamos que hay una fase embrionaria donde ocurre la fertilización, donde hay la fusión de los dos pronúcleos de las células sexuales, los ovocitos de la hembra, los espermatozoides del macho, y empieza un proceso embrionario y luego viene la fase donde se convierte en renacuajo y de renacuajo pasa a rana joven y a rana adulta. Digamos que son dos grandes procesos, pero esos procesos o ese proceso de metamorfosis, si nos supeditamos a ese proceso en particular, no tiene reversa. ¿Por qué no se para? ¿Por qué no se churretea? ¿Por qué no se chamusca? Porque siempre está ese proceso en evolución, siempre está en estadio evolutivo, desde que empieza ese desarrollo embrionario donde se empieza a multiplicar las células y se empiezan a diferenciar lo que van a ser después los órganos, luego cuando llega a un pseudo renacuajo y luego va sacando las patas y luego las patas delanteras y traseras y se convierte en rana joven. Ese proceso de metamorfosis es ininterrumpido, siempre está en evolución, aunque al ojo, a la vista del ojo humano, parezca que no está pasando nada, sí está pasando a nivel biológico. Hay una evolución, a veces es imperceptible, luego es Ujú. más evidente. Bien, nosotros también, cuando vimos este proceso de metamorfosis, de transformarnos en líderes, de pasar de estadio auspiciado a estadio conectado, a estadio constructor, a estadio líder, y ojalá ideal, todos soñamos con eso, un estadio líder de líderes, también vamos en un proceso evolutivo. ¿Cuál es el pecado nuestro? Que como no es algo biológico, no te lo podemos detener cuando nos dé la gana, entramos y salimos del proceso, tomamos decisiones y luego desdecidimos, entonces se vuelve una eternidad y nunca llegamos a la madurez para reproducir nuestra especie. Claro. Entonces, lo que yo recomiendo es a las personas, viva su proceso, claro, pero vívalo dentro de el proceso de construcción de negocio. ¿Cuál es el proceso de metamorfosis en el negocio? Estar todos los meses y todos los días escuchando audios y leyendo, todos los meses conectados a todos los eventos, todos los meses facturando empresarialmente, responsablemente, de manera duplicable y ejemplar. Y todos los meses estarse duplicando, estar dando ojalá arriba de 20, 30 planes mes, auspiciar y conectar gente al sistema. Eso es el proceso. Lo que pasa es que las personas se salen de ese proceso de metamorfosis, se salen del estadio evolutivo para ponerse en modo estación. De modo estadio se ubican en modo estación. Entonces paran, luego se meten en el proceso, luego se detienen, luego bajan el ritmo, luego lo aceleran. O sea, fluctúan mucho, son irregulares y por eso les toma mucho tiempo y mucha gente termina por salirse y el observador externo dirá, mira fulanito, tanto que me lo he emocionado, yo lo he visto y no ha pasado de allí, lleva 7 años y no ha pasado lo mismo. Claro, Claro. entonces le hacemos mala fama al negocio, hacemos mala atmósfera, a la buena atmósfera que tenemos en nuestros eventos y después queremos que la gente nos llegue a golpear a decir que quieren entrar al negocio. Claro, además que eso que tú cuentas, Mauro, de que esa metamorfosis es pasar de un estado al otro, pues yo creo que entonces un buen punto de partida para la mayoría de la gente que quiere crecer en liderazgo es preguntarse en qué estadio estoy yo, en qué estado estoy y a cuál debo avanzar, porque también eso, yo leyendo esto de los cigotos que tú contabas de las ranas y que los describes ahí magistralmente, yo decía, ¿y cuántas veces la gente que se quiere formar en liderazgo no entienden que el liderazgo no lo hace un libro, no lo hace un audio? No lo hace solamente un taller, lo hace el avance continuo de estadio sobre estadio sobre estadio, pero a veces la gente confunde el estarse formando en liderazgo, que es lo que te estás diciendo, con el tema de su proceso dentro del proceso, y la gente se confunde. Yo estoy haciendo esto, pero la gente no entiende en qué punto está y hacia cuál punto tiene que ir. De hecho, me llama la atención el tema de algo que mencionas cuando estás hablando de la metamorfosis, que dice
que también se puede definir como el proceso complejo, que la mayoría de nosotros no entendemos que cambiar y transformar es complejo. Duele, cuesta, crecer cuesta, pero dice, es el proceso complejo de transformación. Transformación, o sea, desprenderse de un poco, ¿no?, de vainas que uno tiene para adquirir otras que le permitan cambiar del estado líder, vamos a decir ABCD, en una escala progresiva, pasar del punto A al punto B o del B al C, implica transformarse en un proceso complejo en diferentes etapas de la vida, haciéndolo completamente distinto. Y hago énfasis en esto, Mauro, porque como nosotros nos formamos hace ya algunos años en temas de liderazgo, a veces la gente no es consciente que ser un verdadero líder implica en no parecerte en lo posible a tu estadio anterior. De hecho, hace unos días yo conversaba con alguien y le decía a la gente, si tu versión del 2025 se parece mucho a la del 2024 y no tiene mejoras sustanciales, probablemente tienes que evaluar si el proceso de transformación o metamorfosis de liderazgo al que te estás sometiendo está siendo completamente válido. Eso me lleva a hacerte una pregunta, Mauro, que tú la recalcas muy bien en tu libro y para todos aquellos que pues están acá conectados, que probablemente vean en este la intención de conseguir el libro. Ahora más tarde te preguntaré cómo hacemos para que más gente lo consiga, Mauro, pero, pero haces una afirmación, una pregunta, que ya sé que la has tocado en otras de tus obras, pero está relacionada con liderazgo y tiene que ver con, ya que hablamos de transformación, adaptabilidad, de todo esto, el líder entonces se hacen los líderes, o sea, cualquier persona que no tenga ni un ápice, ni una nada de liderazgo podría convertirse en líder. Si está arrancando en el estadio cero, podría llegar a ser un líder en crecimiento, Mauro. Qué buena pregunta, porque esa inquietud, yo sé que tú sabes la respuesta y la haces pensando en educar, en entrenar. Y mucha gente tiene esa inquietud porque nunca ha liderado nada, porque nunca ha influido ni en el gato, porque se orina fuera de la arenera, en fin. La verdad, ante esa pregunta que hemos escuchado tantas veces, si el líder nace o se hace, yo decidí acuñar una respuesta que la plasmo en este libro, Biología del Liderazgo, y es, ¿el líder nace o se hace? La respuesta es, toda persona nace con el potencial de convertirse en líder, pero pocos se determinan a hacerse líderes. O sea que por nuestra condición humana tenemos la capacidad, absolutamente todas las personas, de desarrollar liderazgo, pero no todo el mundo se propone y se dispone a desarrollar ese potencial de liderazgo. Entonces, sobre ese tema, y qué buena pregunta, porque quiero leer una versión, la mía, que está plasmada en el libro, justamente de la fábula La oruga que quería ser mariposa. Tiene que ver claramente con metamorfosis, con transformación. Uh-huh. Voy a leer mi versión que está en la página 76 de la versión original, por favor, que siempre sea la original. Dice así, oído pues, se trata de una oruga que se sentía frustrada. Llevémoslo al liderazgo, llevémoslo a lo que acabamos de hablar y lo que acaba de preguntar Fausto. Se trata de una oruga que se sentía frustrada al ver volar alegremente a las coloridas mariposas, mientras ella se desplazaba sobre las flores del bosque sin poder danzar en el aire. En su andar se encontraba el señor Búho, el animal más sabio del bosque, y le confiesa que su sueño es llegar a volar algún día como las mariposas, tener alas grandes y de múltiples colores, pasar de flor en flor en un instante, tener su olor y alimentarse de su miel, ojo, de su miel, no de otra cosa. Al no percibir los cambios en su organismo, la oruga cree que esa posibilidad está muy lejana y empieza a pensar que seguramente volar no es para ella. Ante la inquietud de la oruga, el señor Búho le dice de forma pausada y serena, comillas, debes mantener tu fe y tu visión y perseverar con paciencia y consistencia, debido a que volar hace parte de tu propósito de vida y de tu naturaleza. Uh-huh. Por lo tanto, eso es para ti algo inminente. Volar es algo inminente, pero está en nuestras manos desarrollar esas alas, mi querido Fausto y queridos amigos. Potente, eso de la oruga y el búho, Mauro. De hecho, cuando lo leí dije, hermoso. Hermoso porque muchos de nosotros iniciamos en la vida, y lo hablo por mi historia personal, como orugas. Y estamos rodeados, evidentemente, hoy, gracias a las redes sociales y demás, de muchos ejemplos de búhos y de muchos ejemplos de mariposas que vuelan ya.
y todo el mundo que nació oruga o que en su primera etapa de liderazgo es una oruguita, pues siempre nos preguntamos, ¿será eso para mí? ¿Serviré yo para esto? Y uno se lo vive preguntando, ¿verdad? Mas, sin embargo, esa fábula me parece hermosa y es una fábula que la verdad la enmarqué dentro de mi resalto, mi técnica de estudio, porque nos recuerda que es inminente, la transformación es inminente. Mas, sin embargo, también me llamó la atención algo, Mauro, y es cuando haces claridad de este tema de que los líderes se hacen, también mencionas que también hay líderes natos, hay líderes que también nacieron con unas habilidades específicas, pero haces claridad en algo, Mauro, haces claridad en algo importante y dices, de todos modos, es importante aclarar que estas personas, aunque sean natas, también requieren preparación y acción continua si quieren lograr metas y conquistar su visión. Porque creo que ese es uno de los pecados del líder que nace, o la líder que nace un poquitico más avanzado. Y el pecado es sentir que como tiene unas habilidades desarrolladas, no se necesita preparar, no se necesita asociar, no necesita de nadie, no, que es el que más puede, el que no vuela porque no se entrena. Y entonces, a veces, aunque el líder se hace, también hay mucho líder nato que se autoliquida, autoelimina evolutivamente, porque cuando uno tiene alguna habilidad, si no se está preparando, la habilidad con el tiempo, y en algún parte del libro menciona lo de las habilidades blandas y las habilidades duras, pero hay gente que nace con habilidades blandas desarrolladas, pero al no entrenar las otras, desaparecen. Algunos nacen con las duras y al no entrenar las blandas, desaparecen. Y me parece valiosísimo eso, porque también mencionas algo que tiene que ver con salir del huevo antes de tiempo, Mauro. Y tiene que ver con esto. Claro, cuando uno se está formando en liderazgo y uno ve que tiene alguna ventaja adaptativa heredada de sus padres o alguna ventaja genética de su entorno, porque creció en una casa donde vendían algo, donde hablaban más, donde le formaron algo. Mucha gente cree que no necesita la educación, la formación, el entrenamiento, la capacitación, la preparación, la mentoría, el acompañamiento y el ejemplo. Y entonces terminan, mi querido Mauro, yo no sé si tú te has dado cuenta de eso, pero terminan rompiendo el huevo antes de tiempo y violan su proceso y rompen su proceso y dañan su proceso. De hecho, mencionas en el ámbito del liderazgo, es claro que en algún momento debemos romper el mucílago, superar la fase de incubación y aprender a nadar por nuestra cuenta. El llamado es a tener humildad e inteligencia para hacerlo en el momento naturalmente correcto. ¿Qué nos puedes compartir del momento correcto de buscar eso, de romper el huevo, Mauro? Así es, mi querido Fausto. El tema es que hay personas, y lo hemos visto en nuestro negocio, que pierden la humildad y porque tienen un grupo de un tamaño importante, ha tenido un crecimiento significativo, entonces parece que está bien, está bien creer en uno mismo, pero hay gente que se cree más de la cuenta, pierde humildad, entonces dice, no, yo me abro de aquí, yo me armo mi junta, mi seminario y mi convención. Entonces se desprenden de esa incubadora a destiempo o antes de tiempo y lo que hace es que se estrellan. Uh -huh. Claro, ese que puede ser bien, esa estrellada puede venir bien y aprender, claro que sí, pero si la podemos evitar y podemos incubarnos hasta el momento correcto, cuando realmente el mentor nos pueda decir, mira, este es el momento, ese es el momento correcto, tienes los números suficientes, pero más que los números, tienes los líderes para que tú puedas tener tu propia dinámica, vaya y venga, pero hay personas que por ínfulas, a destiempo, se salen, pierden atmósfera, pierden energía y entonces ya después se estrellan, es como las aves. Y ahí lo cito ahí, Vitus Droscher, que es un gran, ya no está en este plano, un gran investigador en el tema del comportamiento animal, en lo que se llama la etología. Uh -huh. Él habla de que las aves vuelan en bandadas y el ave que se sale de la bandada pierde un alto porcentaje de avance de energía, no puede volar igual porque no puede, como diríamos coloquialmente, chupar rueda. Entonces, vuelan en bandadas porque así son más eficientes, vuelan más alto, vuelan más Claro. lejos e incluso puede defenderse entre depredadores. Ahora, pero también lo dice el autor, cuando ya hay demasiados pájaros volando al mismo tiempo, cuando hay muchísimos, pasa el efecto contrario, donde naturalmente es importante que se desprendan y armen su propia bandada. Acá ocurre lo mismo. Cuando ya tenemos, está bien que estemos todos juntos en energía y tal, pero cuando hay, ya desbordamos auditorios,
cuando ya es demasiado grande el grupo, donde ya se pierde la gente, no vi a mi invitado, no pude conectar con mi upline, con mi mentor para presentarle un socio nuevo, en fin, y ya se vuelve un poco impersonal, ya la bandada está muy grande, entonces ya el líder tiene que alzar vuelo con su propia bandada, pero cuando por naturaleza eso se debe dar, no forzado, porque a veces Claro. cuando forzamos perdemos atmósfera y nos achurruscamos. Y el luego queda más ovado, más complicado, más berraco, más jodido, volver otra vez a crear comunidad. Claro, claro. Ahora, en ese punto de romper el huevo y buscar ese crecimiento, Mauro, a veces, evidentemente, eso es saltar de un estado a otro, eso es crecer en liderazgo también, ¿no? Pero hay que estar preparado. Sin embargo, también haces algo, a claridad, algo, y voy a tocar este punto antes de avanzar, porque hay un tema al que quiero llegar, que es el liderazgo de los animales, Mauro, que me encantó ese capítulo, pero, pero haces referencia a algo y tiene que ver con los sueños. Dices que una persona que tiene un sueño y pone acción sostenida para conquistarlo, ese sueño, se instala en un estado de progresión. Podríamos decir, Mauro, que en el mundo del liderazgo y cuando uno quiere ser líder y crecer en liderazgo, aprender a soñar y estar dispuesto a soñar podría ser el pegamento, el combustible para avanzar de estado en estado de liderazgo, para ir de un punto de liderazgo básico a un punto de liderazgo superior. Debo aprender a soñar. O sea, si quiero ser líder, ¿debo ser un soñador, Mauro? Es fundamental tener una visión, saber hacia dónde me dirijo y tener sueños vivos que nos impulsen a avanzar independientemente de la adversidad. Uh -huh. Es fundamental. Yo hago la analogía, mi querido Fausto, de que en este modelo de negocio, el motor es tu sueño, tu razón, tu deseo ardiente. Ese es tu motor. El combustible de ese motor es el programa educativo. Uh -huh. Y las acciones que hay las acciones para echar a andar ese vehículo, que es timonear, que es meter los cambios, que es hundir el pie en el acelerador, en fin, esas maniobras pues es dar el plan, es contactar, Claro. es iniciar, es empoderar, es mover el volumen, es facturar. Entonces, claro, ese sueño es fundamental porque como en este proyecto en particular de Network Marketing no hay jefes, no hay empleados a cargo, no hay créditos bancarios, pues entonces si uno no hace nada, pues no le pasa nada, tampoco logra Exacto. nada. Entonces, Exacto. el sueño es algo que nos obliga, nos mueve, nos ancla, no ancla para quedarnos quietos, nos ancla a quedarnos a desarrollar este negocio hasta lograr nuestro sueño y hacerlo de largo aliento. Ahora, quiero resaltar un tema y es que a mayor adversidad hay menor Sí. diversidad. Eso sucede en la naturaleza. A mayor adversidad, cuando hay condiciones extremas, por ejemplo, en ecosistemas naturales como aguas termales, es Uh un -huh. ecosistema natural, no es provocado por el ser humano. Hay aguas naturales de temperaturas altas. Esos son ecosistemas acuáticos de condiciones extremas. O cuando es ecosistemas helados, cuando tenemos condiciones extremas también provocadas por el ser humano, por la contaminación ambiental, por ejemplo. En ese tipo de condiciones extremas, cuando hay una alta adversidad, hay muchos retos para las especies, pocas especies se adaptan y se vuelven dominantes allí. Exacto. Ya hay merma la diversidad de especies porque pocas pueden dominar. Claro, hay más adversidad, menos diversidad. Uh Cuando -huh. hay menos diversidad, hay unas mejores condiciones ambientales, pues reina todo el mundo. Hay mucho más diversidad de Uh especies. -huh. Entonces, en este negocio, cuando una camada ingresa y entra en una convención, no, pues uno está feliz, soñando, entusiasta, pero cuando salen a poner la acción y aparecen los retos, aparece la adversidad, merma la diversidad. Uh -huh. Por eso es que entonces, después de la pandemia, por ejemplo, y ciertos años en el negocio, nos vemos las caras y somos los mismos que en diferentes etapas del negocio nos hemos mantenido porque logramos adaptarnos y sobrepasar la adversidad, cuando muchos ya fallecieron en el negocio. O Uh sea -huh. que esa camada con la que inició no es la misma que persiste hoy. O sea, esa diversidad se fue diluyendo en la medida en que apareció la adversidad, pero está en cada quien, en las manos de cada quien, poder sobrevivir con éxito. Claro, y el sueño ayuda muchísimo a eso. Ahora, ligado a eso del sueño, Mauro, también tú mencionas algo, y yo creo que algo que ayuda a proteger mucho el sueño, lo mencionas en tu capítulo, en el 4 donde hablas de la importancia del ambiente para crecer, ¿no? Y me voy a permitir citar a Josefina Cano cuando dices que los principales factores que potencian la riqueza con la que nacemos todos los seres humanos
es el entorno en el que nos desenvolvemos, así como la educación que recibimos y el papel que juegan nuestros mentores. Y ahí mencionas algo de mentoría, de mentoría. Cuando uno quiere crecer en liderazgo, Mauro, o cuando uno quiere formarse en liderazgo, entonces significa que uno tiene que comenzar a buscar un entorno, un ambiente, una atmósfera que garantice que solo se habla de liderazgo. Hace unos meses atrás leía yo en algún documento que la mayoría de la gente está en entornos que no son seguros para formarse en liderazgo, que no son sanos para crecer en liderazgo. Y después de leer a Josefina Cano, que la anuncias y las citas, pues me queda claro que evidentemente como especie, pues nuestra riqueza en términos de liderazgo puede estar determinada 100% por nuestro entorno. O sea que definitivamente salir a decidir formarse como líder, a crecer como líder, pues está relacionado con saber elegir un entorno, saber elegir con quién nos juntamos. E importante, que en ese entorno uno no se compare con nadie, sino trate de ser mejor uno mismo. Y me pareció valiosísimo eso que haces de aclarar el tema de la necesidad de no compararse, porque mucha gente quiere crecer en liderazgo, pero viven siendo el líder que se compara con otro líder, siendo el líder que compite con otro líder y no el líder que se apalanca del entorno que se produce cuando estamos en entornos llenos de liderazgo. No sé si nos puedes compartir algo de esto, Mauro, porque tú mencionas, no todos provenimos del mismo ambiente, pero evidentemente cuando, a pesar de que todos no provenimos del mismo ambiente, todos queremos crecer en liderazgo. Y creo que las 237 dispositivos, miles de personas que quizás estarán ya conectadas en diferentes lugares, pues todos queremos crecer en liderazgo. Todos. Pero evidentemente el entorno. ¿Cuál es tu opinión frente a ese tema del entorno, Mauro? ¿Y por qué cuando uno quiere crecer en liderazgo debería proteger el decidir el entorno en el cual decide vivir y crecer? Sí, total. Eso es fundamental, Fausto. Josefina Cano es Premio Nacional de Ciencias y Medicina, bióloga, doctora en genética. Ella dice, hay personas que se pueden perder porque no están en el ambiente propicio, en el ambiente correcto, por más potencial que tenga, por más talentos que tenga, se pueden perder. Así como si yo, por ejemplo, busco cultivar un mangle que es de zona estuarina, de aguas salobres, y lo pongo en un páramo, pues lo tuesto. ¿No? Y si me llevo una trucha que es de agua fría y bien oxigenada y la pongo en aguas tibias y contaminadas, pues la churreteo. Claro. Porque no es el ambiente, no están las condiciones propicias para que pueda desarrollarse. Lo mismo necesita el líder, necesita un ambiente correcto, una información, necesita mentoría, necesita ejemplos a los cuales emular, personas con las cuales contagiarse positivamente para poder crecer y desarrollar su liderazgo. Por eso las personas que salen de la atmósfera de nuestro negocio no van a la convención, no van al seminario, pierden esa energía, pierden ese ambiente, se van al ambiente laboral, se van al ambiente de sus amigos, vecinos, familiares que no siempre son positivos y como decimos coloquialmente, le comen el coco y se distancian del negocio porque se desvinculan de la atmósfera, del invernadero Claro. donde se están cultivando, donde las condiciones ambientales tienen un poco de mayor control. Entonces, eso es muy importante, por eso Rich DeVos en un audio que creo que se llama el poder de la atmósfera o algo Las así. tres A del negocio. Las tres A del negocio, actitud, Atmósfera ambiente y o acción. atmósfera y acción, correcto. Entonces, él reconoce, yo no venía de un ambiente de, digamos, de empresarios, de ricos, gente trabajadora. No obstante, viene un ambiente donde le promovían los sueños. Y él dice que su abuelo le alentaba a ser económicamente independiente. Ahora, hay personas que vienen, yo por ejemplo, no vengo de un ambiente de mi familia, de mis papás, no había ni rico, ni profesional, ni empresario, nada. Pero independientemente de qué ambiente vienes, si tú buscas conectarte con una educación correcta, buscas una atmósfera donde puedas cultivar tu liderazgo, donde te alienten a soñar, estás en el espacio correcto. O sea que independientemente de a qué ambiente provengas, y lo hemos visto en nuestro negocio, y tú sabes bien, Fausto, hay gente que viene de ambientes pesados, Sí, sí, sí. negativos, complejos. No obstante, entran en esta atmósfera, se conectan con este problema educativo y sufren, entre comillas, sufren o gozan más bien de una metamorfosis, porque se transforman en un individuo completamente distinto al que inició. Claro. Y por eso Josefina Cano también dice que las personas deben cambiar el cableado. Todo el mundo viene con un cableado, ¿no? Con sus conexiones neuronales. Y Claro. tienen el mismo cerebro, pero el cableado es distinto. Y el cableado evoluciona con este programa educativo. Con el cableado con la persona
con el que la persona se matricula a este negocio no es el mismo cableado con el que se gradúa, con el que Ujú. cosecha. Necesita cambiar el cableado a través de la educación y de la asociación. Y la asociación, definitivamente, pues porque yo creo que si uno llega con un cableado básico y ve gente que tiene un cableado súper profundo, súper armado y súper estructurado, pues uno lo que quiere es tener un upgrade, una mejora, una actualización de su cableado. Ahora, de hecho, hablando de ese tema de liderazgo, Mauro, y vamos a invitar a todos los que están aquí conectados, si tienen alguna pregunta que le quieran hacer a Mauricio, que la escriban en el chat y yo se la voy a leer. Me surge, antes de entrar al tema de los animales, Mauro, algo, porque yo sé que tu libro está recién salidito esta obra. ¿Dónde la gente puede adquirir este libro, Mauro, de biología del liderazgo, para cuando la gente quiere leer un poco más de liderazgo? ¿Dónde lo puede leer la gente? ¿Dónde lo puede buscar, Mauro? ¿Dónde lo puede encontrar? Antes de irte a hacer una pregunta que quiero hacerte de tu último capítulo en el libro, donde hablas de las lecciones de la naturaleza y los animales en cuanto al liderazgo. Gracias, mi querido Fausto. Sí, y con esa ya vamos cerrando por el tema de tiempo y Sí, respetar también tu tiempo. Ahí Marcelita Barreto, mi socia, estaba posteando. Los que están fuera de Colombia pueden adquirir el libro a través de Amazon, versión ajá. impresa o versión digital. Los que están en Colombia me pueden escribir por interno, por el inbox, a mi perfil de Instagram y coordinamos los detalles para el envío. Puedo enviar el libro firmado. Dentro de poco va a estar disponible en la librería digital Dushi Books de la página de la editorial Proyectos Sin Límites, para quienes quieran adquirirlo de manera muy rápida, puede adquirirlo a través de esa web en Colombia. Entonces esas son las Ok. maneras de poder adquirir el libro. Ahí está posteando Marcelita el link de Amazon. Y antes que todo, antes de terminar con el tema no, Mauricio, pasemos al tema de lecciones de comportamiento animal, mi querido Fausto. Es que en el libro mencionas, después de que hablas de evolución y todo, haces referencia a los ejemplos que nos da la naturaleza acerca del comportamiento animal y unas lecciones de liderazgo en comportamiento animal. Y para todos está claro, los animales tienen que tener un proceso de liderazgo, si no, no los conoceríamos en esta época porque han evolucionado y se han adaptado. Pero mencionas lecciones del león, las hormigas, el rinoceronte, el águila, los suricatos, los delfines, de los cocodrilos, de los perros, los pingüinos, de los monos. Mauro, ¿con cuál Todo un tipo de, zoológico. ¿con cuál tipo de liderazgo de la naturaleza es con el que más te identificas tú, Mauro? Pues mi querido Fausto, yo quisiera ser un líder todoterreno como el cocodrilo. Me Ok. encanta, hermano, porque es un cocodrilo todoterreno. Las 23 especies se encuentran en lagos, ríos, mares, pantanos, aguas dulces, saladas, salobres, se desplazan en la tierra, corren, hasta trepan árboles. Ajá. Eh, Incluso en temporada invernal mantienen actividad y liderazgo es actividad, es dinamismo. Tienen es el, anima, el único animal pulmonado Sí, que puede aguantar hasta 2 días bajo el agua sin salir a tomar aire y hasta 6 horas en pleno movimiento. Claro, gasta más claro. oxígeno porque ha sido dotado, digamos que su sangre tiene cierta condición para que pueda captar más oxígeno cada vez que toma respiración, que es inigualable en el reino animal, tiene pulmones muy grandes y puede ralentizar el ritmo cardíaco 2 a 3 pulsaciones por minuto. Tienen la propiedad, cuando lo necesitan, de mermar circulación en el área periférica y concentrarla en cerebro y corazón para poder aguantar y luego salir a flote. ¿Qué nos dice el cocodrilo? Que el líder debe estar en la capacidad de salir y de ponerse por encima de las circunstancias sin dejarse ahogar por ellas. Claro. Y siempre sale a flote porque es todoterreno, porque es activo, porque es dinámico. Me encanta tener esa versatilidad de ser todoterreno como el cocodrilo. Fíjate, Y te vuelvo a la pregunta, ¿vos con cuál te identificas o cuál quisiera hacer de los ejemplos que yo expongo en el capítulo quinto, Lecciones de liderazgo del comportamiento animal? mira, fíjate que yo justamente cuando leí esto, me llamó mucho la atención lo del cocodrilo porque lo vi muy poderoso, ¿no? Sin embargo, como en nuestro negocio, y me pasó lo que está mencionando ahí Fernando Bacar, que menciona, y entonces, ¿por qué a los que se interponen con el negocio les llamamos cocodrilo? Me pasó lo mismo. Pero yo me identifico con los suricatos, Mauro. Mi formación y mi forma de ver la vida me relaciona más con el liderazgo de los suricatos. Yo creo mucho en el tema de realizar las actividades siempre con la frente en alto, de volver autónomas a sus crías. Los suricatos tienen esta capacidad de volver autónomas a sus crías desde los 3 meses de nacida y yo creo mucho en la autonomía. Para mí el liderazgo es el arte de desarrollar autonomía en quienes te siguen. Punto. En hacer que los demás que están aprendiendo de ti
no te necesiten. Excelente. Y me siento muy identificado con eso. Y de tener Además que postura. de tener postura, esa postura de los suricatos que tú lo escribes muy bien en el libro, creo que es algo que con el que me siento muy identificado, porque pues es una especie curiosa, ¿no? La mayoría de las especies, por pequeñas que sean o grandes, andan escondiéndose. Los suricatos tienen roles, uno van a buscar alimento y el otro se queda de vigía, pero siempre arriba, ¿no? Siempre la mente arriba, cuando va a negociar, negocia siempre arriba, y eso me hace sentir muy identificado. Un suricato, Super Mauro. Regio, Ese sería el modelo del regio. Ahí liderazgo. mencionan el delfín, el rinoceronte, el hilo, todo Ajá. eso. Gracias, mi querido Fausto, por apreciar la obra. Sé que la has leído con juicio. Bueno, te pedí el favor porque sé que sos analítico, sos estudioso, sacas provecho de lo que lees y lo llevas a la práctica. Yo quiero leer algo del águila, líder de Correcto. altura. Miren esto, mis queridos amigos emprendedores, que es lo que nos pasa en el network marketing. Pilas con los cuervos. Miren lo que dicen los autores que han investigado el águila. El único pájaro que se atreve a picotear a un águila es el cuervo, el cual se ubica sobre su espalda y le pica el cuello. Sin embargo, inteligentemente, el águila no gasta tiempo y energía en luchar con su atacante, es decir, no bota humo, no bota corriente. Simplemente opta por elevarse cada vez más alto en los cielos. Cuanto más alto es el vuelo, más difícil es para el cuervo respirar y luego se cae por falta de oxígeno. Aprendamos del águila a seguir subiendo, ya que por más cuervos que intenten sabotear nuestro éxito, no todos podrán resistir nuestra altura. Entonces, mis queridos emprendedores, en vez de estar peleando con el negativo, con el que dijo que no, con el que habló bobadas, con el que te dice que eso no funciona, con el que se raja, con el que capaz que tiene alguna envidia, no sabemos, son cuervos. Unos con mala intención, otros no con tan buena intención, son cuervos. En vez de ponerte a discutir y en vez de querer demostrarles y tener la razón, más bien sube, escala, progresa, avanza, que los cuervos no van a aguantar tu altura y se van a caer por falta de oxígeno.